Hola a todos, bienvenidos a este canal. Vamos a ver centro de masas y centro de rigidez, un poco de definición y cálculo. ¿Qué es el centro de masa? Bueno, que no es más que el lugar geométrico donde actúan las fuerzas inerciales debido a una excitación dinámica y es donde se concentra el peso de elementos homogéneos. En el caso de análisis de edificios, que es el caso que nos compete, la losa de entrepiso, nosotros consideramos que es, bueno, no lo consideramos, en realidad lo es muchas veces más rígida que el resto de componentes, comportándose todo el entrepiso como un sólido rígido. Y eso nosotros podemos idealizarlo en el modelo matemático como al momento de asignarle diafragmas a todo nuestro entrepiso. ¿Qué cosa es lo que hace el programa internamente? Genera unos constraints o unos links rígidos que conecta cada uno de estos de los puntos al que han sido puntos o objetos al que han sido asignados el diafragma y a través de unas ecuaciones de compatibilidad de desplazamiento todos los puntos contenidos en este sólido rígido tienen los mismos desplazamientos, dos traslacionales y uno rotacional. Sí, así se podría simplificar eh, este procedimiento de asignar el diafragma rígido. Por otro lado, nosotros cuando hacemos un método de carga podemos obtener fácilmente que el peso de la losa en comparación del resto de los elementos es mucho mayor. Entonces, prácticamente gobierna, en el peso de una edificación gobierna el peso de la losa de entrepiso. Ahora, el centro de masas de la losa es igual al centro de masa de todo el entrepiso. Efectivamente, cuando se trata de edificios de planta simétrica, el centro de masa de la losa va a coincidir con el centro de masa de todo el entrepiso, pero cuando tenemos un edificio o una planta con una concentración de masa dada por estos elementos tipo muros de concreto de buen espesor, que de alguna manera concentran la masa en esta esquina. O también podemos tener una variación del centro de masas cuando tenemos masas concentradas en cualquiera de los puntos o nudos de nuestra edificación. Entonces, debe haber unas ciertas condiciones para que el centro de masa de la losa coincida con el centro de masas del entrepiso. A veces idealizamos de manera muy rápida o simplificamos algunos procedimientos aplicándole una fuerza en el centro de masas de la forma del entrepiso, lo cual es incorrecto hasta cierto punto. ¿Cómo se calcula el centro masa? Al hablar de elementos homogéneos, las vigas, columnas, losas son elementos homogéneos. Entonces, conociendo el centro de gravedad de ese elemento, podemos obtener rápidamente el centro de masas. Los software de análisis, ¿cómo definen la masa de un entrepiso? Obviamente, si este es el nivel del entrepiso de análisis, va a considerar el aporte de todos los elementos que están contenidos en este plano, más el aporte de la mitad de la columna del nivel inferior con la mitad de la columna del nivel superior. Entonces yo voy a tener un modelo matemático donde tengo masas concentradas de cada nivel. Por eso defino acá como el promedio de las alturas del inmediato inferior y superior del análisis, de todos los elementos verticales. Esto que trae como consecuencia de que fácilmente lo podemos comprobar de que la masa del último nivel va a ser siempre menor, ya que solamente tiene la mitad de la columna inferior. Entonces, ¿cómo obtenemos estas masas? Tendríamos que hacer un método de carga de cada uno de los elementos, conocer su masa, que es fácil porque tenemos el volumen, tenemos la geometría de este elemento, lo multiplicamos por su peso específico, lo dividimos entre la gravedad y tenemos la masa. La posición del subcentroide es el centroide de este elemento geométrico, volumétrico. Lo mismo haríamos con las columnas, con las vigas y con los losas. ¿Cómo se halla el centro de masas? Se halla como calcular el centroide de cualquier figura volumétrica, solo que esta figura en particular tiene elementos estructurales, llámese columnas, vigas, muy sencillo en realidad. Vayamos al otro punto que es el centro de rigidez. Considero que la definición de este es importante para ver los casos de torsión en edificios
cuando el centro de masas no coincide con el centro de rigidez, etc. ¿Qué cosa es el centro de rigidez? Se puede definir el centro de rigidez como un punto del entrepiso que al imponerle una fuerza horizontal vamos a tener traslación pura. ¿Sí? Tenemos acá una planta, acá está el centro de rigidez, al aplicarle una fuerza, vamos a tener, en el centro de rigidez vamos a tener prácticamente traslación pura. También el centro de rigidez es definido como un punto pivot del entrepiso, ya que alrededor de él el resto de puntos van a rotar, al imponerle una fuerza en cualquier punto diferente al centro de rigidez. Por ejemplo, veamos este caso, que ya está bien definido el centro de rigidez, ¿sí? Por la concentración de estos elementos resistentes. ¿Y qué pasa si colocamos una fuerza en un punto distinto al centro de rigidez? A diferencia del primer caso que tenía traslación, este caso va a presentar una rotación, debido a que no se está aplicando la fuerza en el centro de rigidez. Por lo tanto, las fuerzas inerciales van a aplicarse en el centro de masa. Entonces, si el centro de masa no coincide con el centro de rigidez, estamos induciendo una torsión. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestros edificios van a estar sometidos a una fuerza torsional. Entonces, mientras el centro de masas coincide con el centro de rigidez, ya que el centro de masas es el centro de aplicación de fuerzas, nuestro sistema o nuestra estructura, en este caso, no va a estar sometido a ese tipo de solidificación. El centro de rigidez es, como lo hemos visto, es el centro estático de las rigideces laterales de los diversos ejes estructurales. ¿Por qué yo asigné que el centro de rigidez está en esta posición? Ya que cuando hagamos el cálculo correspondiente, nos va a salir que el centro de rigidez va a tender a acercarse a los elementos mucho más rígidos. ¿Cómo calcular el centro de rigidez? Tradicionalmente se tiene centro de rigidez generando un desplazamiento unitario, ¿sí? Ese desplazamiento unitario nos va a generar fuerzas que se van a oponer a ese desplazamiento. Todos los elementos resistentes o los elementos que poseen rigidez lateral se van a oponer a ese desplazamiento. Y lo que yo tengo que hacer es, por condición de equilibrio, igualar el momento que me genera cada una de estas acciones de rigidez, ¿sí? De los ejes estructurales con respecto a un origen, y igualarlo a la suma de momentos causados por la resultante, ¿sí? Aplicado en el centro de rigidez. Entonces, en este caso particular, tendríamos para un desplazamiento en X, un desplazamiento unitario en X, tendríamos el aporte de cada una de las rigideces por su brazo de palanca, que en este caso sería la componente Y, entre la sumatoria de rigideces en esa misma dirección para obtener esta coordenada. Lo mismo haríamos en el caso de la coordenada o la componente X, tendríamos un desplazamiento unitario en el sentido Y, y tendríamos unas fuerzas que se oponen a ese desplazamiento, que serían las rigideces de los elementos estructurales. Tomando momentos podemos obtener esta expresión. Ahora, lo que le había comentado anteriormente, el centro de rigidez va a tender a acercarse a los elementos mucho más rígidos, ya que voy a necesitar tan solo un pequeño, si este elemento es mucho más rígido que este elemento acá, lateralmente, entonces yo voy a necesitar menos brazo de palanca en comparación del otro elemento que va a necesitar mucho más brazo de palanca para poder equiparar esas fuerzas. Pues en este caso, como estamos hablando de desplazamientos unitarios, serían rigideces. Hay un método alternativo para calcular el centro de rigidez, que ya hemos definido anteriormente, que es a través de una superposición de acción de fuerzas y tomando como principio la compatibilidad de desplazamiento de los entrepisos. Básicamente es la definición del centro de rigidez. Sabemos que si aplicamos una fuerza en el centro de rigidez, vamos a tener traslación pura. Por lo tanto, ¿qué sucede si es que aplicamos una fuerza en un punto arbitrario? De manera estratégica vamos a colocar la fuerza en el origen de coordenadas de este sistema. Esta es una planta, un edificio, en donde asignamos el centro de rigidez a una distancia X, que justamente va a coincidir al tratarse del origen de coordenadas. Al yo colocarle una fuerza distinta, una fuerza en un punto distinto al centro de rigidez, voy a tener un momento torsor. Este momento torsor me va a generar una rotación.
que le vamos a denominar la rotación en Z debido a una fuerza en I. ¿Sí? ¿Qué cosa debemos hacer? Debemos aplicarle una fuerza adicional, o sea, otro estado con una fuerza adicional, en este caso un momento, que lo que haga, que lo que debería hacer, mejor dicho, es tratar de darle compatibilidad a esta rotación, prácticamente como enderezando. Es decir, la rotación que yo he inducido con esta fuerza aplicada en un punto distinto al centro de rigidez va a ser compensada con este momento, que me va a producir una rotación Z debido a una acción justamente Z, para finalmente tener en mi sistema, superponiendo esos dos estados, voy a tener tan solo desplazamiento, que sería prácticamente la aplicación de esta fuerza en el centro de rigidez debido a la modificación de la acción de este momento. ¿Sí? Cada uno de estos estados tiene estas expresiones, que sería el momento generado de este sistema, que sería igual a la rigidez torsional que tiene esta planta, multiplicado por el ángulo o la rotación. En este caso, la rotación de Z debido a una fuerza en I. Para el otro estado tendríamos lo mismo, tendríamos el momento Z, momento ZZ, que es igual a la rigidez torsional multiplicada por el ángulo rotacional debido a la acción en Z. Igualando estas expresiones, o despejando estas expresiones, podemos obtener la relación que existe entre las fuerzas aplicadas y las rotaciones generadas. Si es que estas fuerzas, si estas fuerzas son fuerzas unitarias, tendríamos prácticamente la componente del centro de rigidez, en este caso el X, que no es más que una relación de rotaciones. Lo mismo haríamos para el caso Y, tendríamos una relación de rotaciones. Con este método, ¿qué cosa hemos simplificado? Hemos simplificado el cálculo de todas las rigideces relativas de los pórticos resistentes sí, la rigidez lateral de todos los pórticos con su distancia y hacer el cálculo anterior que habíamos visto, que era la sumatoria de rigideces por distancia de la sumatoria de rigidez. ¿Por qué? Porque a veces en estructuras un poco más complejas, donde hay no tan solo elementos tipo pórtico que son columnas y vigas, sino también hay muros de concreto armado, muros de bañería, etcétera. A veces va a ser mucho más complejo calcular las rigideces laterales y todo eso, cuando tranquilamente podemos utilizar el software para obtener el centro de rigidez al aplicarle fuerzas y momentos en un punto estratégico y obtener esta relación de rotaciones de manera más práctica. Acá tenemos cómo calcular el centro de rigidez de manera alternativa y vayamos a un caso aplicativo. Tenemos un modelo, en este caso es un edificio de 4 pisos. He agarrado por rapidez los valores por defecto que me salió en el programa. Estas no obedecen a ningún predimensionamiento ni nada, solamente es la manera de ejemplo, un modelo hipotético en realidad. Son columnas típicas, vigas típicas, está compuesta por losa maciza, altura típica de 3 metros y la distancia entre paños es de 8 metros. Ahora, hay algunas consideraciones y limitaciones. No vamos a considerar carga viva y carga permanente para simplificar cálculos nada más, es decir, la masa, bueno, el peso y la masa está dado solamente por los componentes estructurales, simplemente por cuestiones prácticas. Evidentemente, en un modelado real, en un análisis de una unificación real, debemos incluirle el porcentaje de carga viva correspondiente según el tipo de edificación, el peso de los demás elementos, etc. No vamos a considerar brazos rígidos en las intersecciones de los elementos tipo frame. ¿Para qué? Para calcular con la longitud total del elemento. ¿Sí? La losa se va a comportar como un diafragma rígido, es decir, no nos vamos a cuestionar si este es un diafragma rígido o semirrígido. Sabemos que hay una serie de condiciones que debe satisfacer para que sea considerado como un diafragma rígido, pero vamos a dejarlo que tan solo es rígido. ¿Sí? No hemos hecho cálculos previos para verificarlo. Y la losa vamos a definirlo como un elemento shell delgado con tamaño de malla de un metro. El cálculo del centro de masas. Habíamos visto que debemos saber las masas y la ubicación de cada una de esas concentraciones de masas de los elementos. Entonces tenemos una tabla con
con todos los elementos que conforman tan solo un nivel. Vamos a hacer el cálculo para el primer nivel. Acá están las 16 columnas, acá está la losa, ¿sí? Con coordenada 13, 13, 12. Hacemos el cálculo bueno, tenemos el volumen por el peso específico, la masa, el peso, dividido entre la gravedad, la masa. Tenemos la sumatoria de todas las masas por la sumatoria del producto de la masa por la componente X. Tan solo vamos a hacer la componente X, ya que este sistema es, es simétrico, ¿sí? Es simétrico respecto a esta posición X. ¿Sí? En Y se podría decir que es simétrico, mientras que en X hay una pequeña variación o una concentración de masas para el lado derecho. Haciendo los cálculos tenemos 12,71 como coordenada del centro de masa en X, y la componente Y evidentemente es 2. Y acá lo que quiero aclarar es la primera interrogante que habíamos visto en este caso, que sería, esta es la losa que hemos analizado, paños de 8 metros, 3 paños de 8 metros y 8 metros, pero el centro de gravedad de la losa, solamente hablando como sólido rígido, el centroide nos dice que es coordenada 13, el componente X es 13 y componente Y es 12. Es decir, sería esta posición, que lo habíamos dado para así, 13 y 12. O sea, la componente X es 13. Y cuando vamos nosotros a la tabla, evidentemente acá se encuentra el valor de la coordenada de la losa, que es 13,12, pero la coordenada del centro de masa de todo el sistema no coincide con la coordenada del centro de masa de la losa, debido a que es 12,71, debido a que, bueno, acá hay una masa de la viga que de alguna manera el centro de masa está obligándolo a irse un poco más hacia la izquierda, unos 29 centímetros aproximadamente, ya que la distribución sin considerar la losa es prácticamente simétrica. O sea, si es que quito yo la losa, el centro de masa de todo el sistema debería ser el 12,2. ¿Sí? Entonces este es un caso donde aparentemente no hay una concentración de masas importante, pero hay una variación del centro de masas de la losa respecto al centro de masas de todo el entrepiso. El centro de rigidez, obviamente vamos a calcular con el método alternativo, que es mucho más rápido. Tenemos nuestra planta, agarramos un punto estratégico, le aplicamos una fuerza, hallamos la rotación debido a esa fuerza, la rotación Z, imprimimos esta rotación, luego aplicamos un momento para tratar de compensar esa rotación y tenemos lo mismo, tenemos una rotación debido al momento torsor y simplemente relacionamos esas rotaciones para obtener el centro de rigidez. En este caso, el centro de rigidez o la componente X es 12,03. Hacemos lo mismo para ya la componente Y. Aplicamos una fuerza, en este caso en X. Tenemos la rotación debido a esa fuerza. Luego aplicamos un momento para compensar esa acción. Y tenemos que la relación de rotaciones nos da la componente la componente Y, en este caso sería 12 por simetría. Solamente manera de comprobar. En resumen, tenemos el centro de masas y tenemos el centro de rigidez. Centro de masas 12,71. La componente X del centro de rigidez es 12,03. Hay una excentricidad ya dada de esta estructura de casi 70 centímetros, al cual deberíamos añadirle la excentricidad accidental que nos dice la norma. En este caso, nuestra edificación, al aplicarle fuerzas sísmicas, ¿sí? va a haber fuerzas sísmicas, va a haber momentos torsores debido a esa acción, ya que el centro de masa no coincide con el centro de rigidez. Ahora bien, mientras nuestra estructura sea mucho más irregular, obviamente el centro de masas, o no tan solo que sea irregular, sino aún siendo regular, yo propongo elementos con mucha rigidez en un lado a comparación del otro, o sea, no hay simetría en rigideces, mi centro de rigidez va a alejarse demasiado del centro de masas, por lo tanto voy a tener elementos mucho más solicitados por esfuerzos de tipo tracción.
Muestro también la tabla que nos da el ETAPS, cómo calcula el centro de rigidez y centro de masas. Acá está la coordenada del centro de rigidez componente X, 12.03. Coincide prácticamente con lo que hemos calculado nosotros con el método, ya que es el método que calcula el programa, y con la coordenada del centro de masas, ¿no?, que es 12.78. Acá también el programa nos da un resumen de las masas que está considerando por cada piso. Podemos observar que el último nivel evidentemente tiene menos masa debido a la acción solamente de media columna. Y acá la masa que está considerando el programa es 35.522.83 y queremos comprobarlo con el que habíamos calculado nosotros en esta tabla. Y efectivamente es el mismo valor, 35.522, con estos cálculos simples que hemos hecho para calcular la masa. Vayamos al programa. Este es el mismo modelo que hemos utilizado para el ejemplo. Les voy a mostrar lo que hemos definido, las cargas. Son las fuerzas X, fuerza en X, fuerza en Y, momento en Z, que no es más que la aplicación de cada una de las cargas por nivel para obtener esos desplazamientos. Me falta correr acá. Y vamos a obtener las rotaciones debido a cada una de esas fuerzas. Luego, al comparar esas rotaciones, ¿sí?, con la expresión que habíamos indicado, podemos obtener fácilmente la posición del centro de rigidez. Bien, veamos acá qué cosa es lo que nos ha salido. Podemos imprimir o podemos decirle al programa que nos muestre cuál es el desplazamiento debido a fuerza X. Aplicada acá tenemos la rotación. Imprimimos esta rotación, Z, que es la que nos interesa, y luego la comparamos con la rotación producida por un momento torsor. La relación de ellas nos da la coordenada del centro de rigidez. Ahora, el programa también calcula el centro de rigidez, pero este video está orientado a poder nosotros calcular aparte, ¿sí?, aparte del programa, para, a manera de comprobación, el centro de rigidez, ya que este video en realidad es un preludio a otros videos en donde vamos a ver cómo la asignación de algunos parámetros puede alterar la forma como calcula el centro de masas y el centro de rigidez el programa. Es decir, podemos inducir algún error, incluso darnos cuenta. Es por ello la importancia de poder determinar nosotros, ¿sí?, con expresiones sencillas, dándole fuerzas unitarias nada más a la estructura, cómo calcular el centro de rigidez y cómo comprobarlo. Ahora, si es que confiamos en el programa y introducimos correctamente los parámetros, debemos activar esta opción. Vamos a análisis, al set load, o los casos que van a ser cargados, o van a ser analizados, y por defecto esta opción está desactivada, que es calcular el centro de rigidez del diafragma. Debemos activarla y lo damos a correr, y nos va a dar, cuando le pidamos que nos muestren las tablas, vamos a la opción Structure Output, en Other Output, otras salidas, y obtenemos en la primera tabla el centro de masas y rigideces de toda la estructura. Damos OK. Y tenemos acá las coordenadas del centro de rigidez, serían esta de acá, y centro de masa de todos los niveles. Obviamente, solamente hemos hecho cálculo para el primer nivel. Como les dije, este es un video preludio al siguiente video, que sería cómo asignar correctamente los parámetros para que no se altere estos valores de centro de rigidez y centro de masa, que tranquilamente lo podemos nosotros verificar con pequeñas hojas de cálculo o simplemente expresiones simples de matemáticas. Gracias por visitar este canal, y espero que les guste los siguientes videos que vendrán a continuación.